Esta vasta y deslumbrante región no es solo un paisaje, es un universo vivo que late en armonía con los ciclos de la naturaleza. El Pantanal, la mayor llanura inundable del planeta, es uno de los tesoros más valiosos de la Tierra. Durante la crecida, el agua cubre miles de kilómetros, creando un paraíso donde la vida se multiplica, donde cada gota cuenta una historia y donde cada animal desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de la existencia. Hoy emprenderemos un viaje profundo y detallado por el alma salvaje del Pantanal, explorando sus criaturas más fascinantes, sus ritmos ocultos y las complejas relaciones que sostienen este ecosistema extraordinario. Prepárate para sumergirte en una narrativa donde lo salvaje es protagonista y cada encuentro es un testimonio de la belleza cruda de la vida. Bienvenido al Pantanal, el último paraíso de la Tierra. En el corazón de este paraíso salvaje, camina silenciosamente una criatura envuelta en misterio y poder. Con ojos que atraviesan la oscuridad y pasos que no hacen ruido, el jaguar, o pantera, reina como el depredador supremo. El felino más grande de las Américas, el jaguar lleva en su cuerpo no solo músculos y ferocidad, sino también la esencia ancestral del propio Pantanal. Con una mordida tan poderosa que puede perforar el caparazón de una tortuga, representa el ápice de la eficiencia depredadora. Sus presas varían desde capibaras y ciervos hasta caimanes, en una impresionante demostración de adaptación y estrategia. Su pelaje, adornado con manchas en forma de roseta, no es solo hermoso, es funcional. Cada mancha actúa como un camuflaje perfecto entre la vegetación y los reflejos del agua, haciendo al jaguar prácticamente invisible hasta el momento del ataque. Un movimiento calculado, un salto preciso, y el silencio es sustituido por el impacto de un depredador en acción. Pero el jaguar es mucho más que una cazadora implacable. Es una ingeniera del ecosistema. Al controlar las poblaciones de herbívoros como ciervos y capibaras, evita la degradación de la vegetación, preservando el ciclo natural de la región. Su presencia indica un ambiente saludable, equilibrado y funcional. Aún así, este símbolo de fuerza enfrenta serias amenazas. El avance de la frontera agrícola, la deforestación, los conflictos con ganaderos y la caza ilegal ponen en riesgo su supervivencia. La destrucción de su hábitat reduce las áreas donde puede cazar y reproducirse, obligándola a acercarse a zonas humanas e intensificando los enfrentamientos. En muchos casos, cámaras trampa instaladas en regiones remotas capturan imágenes únicas de jaguares cruzando senderos nocturnos o descansando a orillas de los ríos. Estas imágenes revelan no solo su comportamiento, sino también la serenidad con la que habitan este territorio salvaje, incluso frente a tantas amenazas. La convivencia con este gran felino exige respeto, conocimiento y estrategia. Proyectos de ecoturismo y conservación han transformado al jaguar en un recurso valioso, generando ingresos para las comunidades locales y promoviendo la educación ambiental en las escuelas de la región. Proteger al jaguar va más allá de la especie, es defender todo el bioma del Pantanal. Cada individuo preservado es una victoria para el equilibrio de la naturaleza y una esperanza para el futuro de este entorno tan frágil y espectacular.
Porque donde camina el jaguar, también camina el espíritu del pantanal, silencioso, fuerte, ancestral e indomable. Entre los meandros sinuosos de los ríos del Pantanal, donde la luz del sol danza sobre la superficie del agua y la vegetación se inclina en arcos vivos, vive una criatura ágil, social e increíblemente inteligente, la ariraña. También conocida como nutria gigante, la ariraña es uno de los miembros más grandes de la familia de los mustélidos y puede alcanzar hasta 2 metros de longitud, incluyendo su poderosa cola. Su cuerpo es alargado, musculoso y perfectamente adaptado a la vida acuática. Cada movimiento revela una fluidez casi mágica, una bailarina de los ríos, silenciosa y letal. Las arirañas viven en grupos familiares cohesivos y extremadamente cooperativos, generalmente compuestos por entre 5 y 10 individuos. Esta estructura social es vital para su supervivencia. Cazan juntas, protegen su territorio al unísono y cuidan a las crías con un afecto sorprendente. La comunicación entre ellas es compleja. Silbidos, gruñidos, rugidos y chillidos conforman un extenso vocabulario, utilizado tanto para dar alertas como para mantener al grupo unido durante las actividades diarias. En su dieta predominan los peces, especialmente los bagres y las pirañas, pero su apetito también puede incluir pequeños caimanes, crustáceos e incluso tortugas. Lo que convierte a la ariraña en una cazadora excepcional no es solo su fuerza, sino su capacidad para trabajar en equipo. Juntas rodean a las presas, bloquean las rutas de escape y ejecutan ataques coordinados con precisión militar. Esa armonía acuática, sin embargo, esconde una grave advertencia: la destrucción de los hábitats, la contaminación de los ríos con residuos de agrotóxicos y la caza ilegal han reducido sus poblaciones. Sensibles a los cambios ambientales, las arirañas son indicadores poderosos de la salud de los cursos de agua. Donde ellas prosperan, los ríos están vivos. Donde desaparecen, algo está profundamente desequilibrado. Proteger a las arirañas es garantizar que los ríos del Pantanal sigan fluyendo con vida, que sus orillas permanezcan ricas y que las futuras generaciones puedan ser testigos de este espectáculo de armonía salvaje. Donde las aguas se vuelven más lentas, formando lagunas espejadas y bancos de arena bajo la sombra de los árboles, otro habitante impone respeto absoluto. Con ojos fríos y una presencia ancestral, el yacaré del Pantanal es una de las criaturas más emblemáticas de esta región. Con hasta 3 metros de longitud, piel escamosa y una mandíbula poderosa, reposa casi inmóvil durante largos periodos, como si se fundiera con el entorno. Pero se equivoca quien lo ve como inactivo. El yacaré es un maestro de la espera. Cuando ataca, lo hace con una velocidad sorprendente, capturando peces, aves, pequeños mamíferos e incluso crías de grandes animales. Su papel ecológico es decisivo. Durante la sequía, cuando las aguas retroceden y se concentran en charcas remanentes, los yacarés controlan la población de otras especies acuáticas, evitando brotes y desequilibrios. Son como centinelas naturales, responsables de mantener el ciclo en orden.
Estos reptiles milenarios han desarrollado una impresionante adaptación a la sequía. Pueden entrar en un estado de letargo, enterrándose en el barro para conservar energía hasta que regresen las lluvias. Una estrategia de supervivencia que revela cuán bien adaptados están al ritmo impredecible del pantanal. Sin embargo, incluso estando tan bien adaptados, los yacarés enfrentan riesgos reales. La caza por su piel, la contaminación de las aguas con metales pesados y el avance de los cultivos comprometen su supervivencia. Gracias a políticas ambientales y a la creación de reservas, sus poblaciones se mantienen relativamente estables, pero la vigilancia debe ser constante. Hay quienes les temen, pero también hay quienes los admiran. Fotógrafos, investigadores y observadores de la vida silvestre ven en el yacaré un símbolo vivo de la resistencia de la naturaleza. Emergen en las aguas turbias como reliquias del tiempo, recordándonos la antigüedad del mundo natural y la importancia de su permanencia. El yacaré del pantanal también tiene un comportamiento territorial y suele regresar al mismo punto de los ríos año tras año. Este patrón es estudiado por biólogos que buscan comprender mejor los hábitos de la especie y contribuir con estrategias de conservación basadas en su comportamiento reproductivo y de desplazamiento. Durante las noches de luna llena, es posible ver decenas de ojos brillando en las orillas, reflejando la luz como pequeñas linternas naturales. Este espectáculo nocturno revela la impresionante población de yacarés del bioma y la compleja red de vida nocturna que los rodea. Aunque son cazadores natos, los yacarés también sirven de alimento para otros animales en diferentes etapas de su vida. Huevos y crías son depredados por aves, felinos e incluso por otros reptiles. Esta interacción refuerza su papel esencial en la red alimentaria del ecosistema. El yacaré del pantanal, muchas veces temido, es en realidad un símbolo de la resiliencia de la naturaleza. Preservarlo es garantizar la continuidad de las aguas que sustentan uno de los ecosistemas más dinámicos y valiosos del planeta. Cuando las orillas de los ríos del pantanal se tiñen de tonos dorados con la luz del atardecer, es común avistar pequeños grupos de animales robustos, de mirada serena y comportamiento pacífico. Son carpinchos, los roedores más grandes del planeta, y protagonistas silenciosos de la vida cotidiana en el pantanal. Con cuerpo redondeado, patas cortas y hocico ancho, los carpinchos revelan un equilibrio perfecto entre la tierra y el agua. Son nadadoras expertas, capaces de permanecer sumergidas durante varios minutos, lo que les permite escapar de depredadores como el jaguar y el yacaré. Sus patas parcialmente palmeadas funcionan como remos naturales, impulsándolas por los ríos con una ligereza impresionante. Pero es fuera del agua donde demuestran su comportamiento más encantador. Son animales sociales por excelencia, viviendo en manadas que pueden variar desde unos pocos miembros hasta decenas de individuos. Esta vida en grupo les garantiza protección. Mientras unos se alimentan, otros se mantienen en alerta, avisando sobre posibles peligros con silbidos agudos y movimientos repentinos.
Herbívoras dedicadas, los carpinchos se alimentan de gramíneas, frutas y plantas acuáticas, contribuyendo activamente al control de la vegetación. Esta actividad tiene un impacto directo en el ecosistema, ayudando en la renovación de los pastizales y en la dispersión de semillas. Incluso en su silencio, el carpincho moldea el entorno que lo rodea con sutileza y constancia. A pesar de su apariencia tranquila, ocupan una posición fundamental en la cadena alimentaria. Son presas habituales de grandes depredadores, lo que refuerza su papel ecológico como un eslabón vital en este sistema de interdependencia. Ver a un carpincho descansando a la sombra, sumergiéndose lentamente o cuidando de sus crías, es presenciar la armonía natural en su estado más puro. Un recordatorio de que, en el Pantanal, la fuerza no siempre reside en la agresividad, sino en la resiliencia tranquila y en la convivencia en grupo. Durante la estación seca, es común verlas reunidas en lugares donde aún hay humedad, compartiendo el espacio con otras especies, como aves, yacarés y ciervos. Esta convivencia pacífica demuestra cómo el carpincho actúa también como un conector social entre diferentes animales del bioma. Estudios de comportamiento revelan que los carpinchos poseen lazos afectivos duraderos. Algunas hembras ayudan a cuidar las crías de otras, demostrando un instinto comunitario que va más allá de la propia supervivencia. Es solidaridad en estado natural. Además, estos roedores tienen un sistema de vocalizaciones sorprendente. Pueden emitir sonidos distintos para expresar alerta, comodidad, interacción social e incluso para manifestar placer al alimentarse o al nadar. La capibara es, sin duda, una de las embajadoras de la paz en el Pantanal. Su presencia serena, sus hábitos colectivos y su papel ecológico la convierten en indispensable para el mantenimiento de la tranquilidad y el equilibrio de este magnífico ecosistema. En medio del bosque más denso, donde la vegetación forma túneles naturales y los sonidos del bosque son amortiguados por la espesura verde, se mueve una presencia silenciosa. Sus ojos atentos ven lo que pocos logran ver. Sus pasos no hacen ruido. Esta es la puma, también conocida como león de montaña o onza parda, una cazadora tan discreta como letal. A diferencia del jaguar, con quien comparte parte del territorio, la puma prefiere las zonas menos inundadas y de vegetación más densa, donde puede emboscar a sus presas con eficiencia. Su pelaje de coloración uniforme, que va del beige al marrón grisáceo, es un camuflaje perfecto para los contrastes de sombra y luz del entorno del Pantanal. Ágil y solitaria, esta felina recorre vastas áreas en busca de alimento. Su dieta es variada y adaptable, incluye desde pequeños roedores y aves hasta ciervos y carpinchos. Su estilo de caza se basa en el elemento sorpresa, un salto rápido, un golpe preciso y el silencio vuelve al entorno. La puma es símbolo de resistencia y adaptación. Habita desde los Andes hasta las llanuras tropicales,
pero en el Pantanal enfrenta desafíos específicos: la pérdida de hábitat, la fragmentación de los corredores ecológicos y los conflictos con humanos debido a ataques al ganado. Aunque rara vez se la ve, su importancia es inmensa. Ayuda a regular las poblaciones de herbívoros y es parte fundamental de la dinámica depredadora del ecosistema. Su presencia discreta es un indicador de la salud de la región. Donde hay pumas, hay equilibrio. Huellas dejadas en el barro o marcas en los troncos revelan su paso sutil, como si fuera un fantasma del bosque. Muchas veces, su presencia solo se percibe a través de cámaras trampa o por señales indirectas, como el movimiento repentino de otras especies. A diferencia del jaguar, que prefiere ataques cortos y emboscadas frontales, la puma utiliza su agilidad para persecuciones más largas, confiando en su velocidad y resistencia para alcanzar a sus presas. Su estilo de caza es refinado, eficiente y silencioso. En regiones donde la caza furtiva ha reducido la población de grandes felinos, se ha observado un aumento descontrolado de herbívoros, lo que desequilibra el ciclo de la vegetación. La ausencia de la puma, por lo tanto, causa impactos en cascada que afectan a todo el ecosistema. Algunos proyectos de conservación buscan comprender mejor sus patrones de desplazamiento mediante collares de monitoreo vía satélite. Estos datos han revelado la importancia de los corredores ecológicos entre fragmentos de bosque, caminos de supervivencia que conectan la vida. Es la sombra que camina al atardecer, la mirada atenta en lo alto del barranco, la fuerza silenciosa del bosque. La puma es el vínculo invisible que mantiene el equilibrio donde los ojos humanos no siempre llegan. Más adelante, donde el bosque se vuelve más denso y el suelo está cubierto de hojas y raíces expuestas, un pequeño grupo de animales inquietos recorre el suelo, olfateando intensamente. Con la cola erguida y los ojos curiosos, los cuatíes inspeccionan cada rincón en busca de comida. Con su hocico largo y flexible, patas ágiles y garras afiladas, el cuatí es un verdadero especialista en investigación ambiental. Revuela troncos, escarba el suelo, trepa árboles y merodea entre los arbustos con un entusiasmo incansable. Este comportamiento inquisitivo le ha valido la reputación de explorador del bosque. Los coatíes viven en grupos numerosos, compuestos principalmente por hembras y crías. Esta estructura colectiva garantiza mayor protección y eficiencia en la búsqueda de recursos. La comunicación entre ellos es intensa. Silbidos, pillidos y chasquidos se utilizan para coordinar movimientos y alertar sobre amenazas. Cuando se sienten amenazadas, emiten gritos agudos y pueden unirse para enfrentar a depredadores más pequeños. Se alimentan de frutas, insectos, huevos y pequeños vertebrados. Su dieta variada los convierte en piezas clave para el control de poblaciones de plagas y la dispersión de semillas, funciones esenciales para el equilibrio ecológico del bosque del Pantanal.
Además de sus habilidades en el suelo, los cuatíes son excelentes escaladores. Sus garras les permiten trepar con agilidad en busca de alimento en las copas de los árboles, donde también se refugian para dormir o protegerse. Durante el amanecer y el atardecer, es posible observar a los grupos atravesando senderos naturales del bosque en fila, con las crías protegidas en el centro. Esta organización revela el fuerte instinto social y la inteligencia colectiva de la especie. Curiosos por naturaleza, los cuatíes frecuentemente se acercan a campamentos o zonas de visita humana, atraídos por olores y sonidos desconocidos. Esta aproximación puede ser peligrosa, tanto para los animales como para las personas, y refuerza la importancia de la educación ambiental. Sus interacciones con otras especies también son notables. Frecuentemente, comparten espacios con aves, osos hormigueros y otros mamíferos, creando una dinámica silenciosa de convivencia entre especies que comparten los mismos recursos. Los cuatíes desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Al remover el suelo en busca de alimento, promueven la aireación de la tierra, ayudando en la regeneración natural del entorno. Las crías nacen en camadas de hasta 4 individuos y permanecen con la madre durante varios meses, aprendiendo las técnicas de forrajeo y las señales sociales del grupo. Este aprendizaje temprano es crucial para su supervivencia. Durante la estación seca, su búsqueda de agua los lleva a zonas más abiertas, donde se vuelven presas más visibles para depredadores como jaguares y aves rapaces. Aún así, su agilidad y cooperación los convierten en adversarios astutos frente a cualquier amenaza. Las vocalizaciones emitidas por los coatíes varían según el contexto. Pueden ser suaves y graves durante el descanso o cortas y agudas en situaciones de alarma. Este repertorio sonoro forma parte del complejo lenguaje social de la especie. Científicos y observadores de la fauna señalan al coatí como uno de los mejores indicadores de la salud del bosque. Donde hay coatíes, hay diversidad. Su presencia representa un ecosistema funcional, donde las relaciones entre plantas, insectos y mamíferos están en equilibrio. Su apariencia simpática, con ojos vivaces y una cola anillada, oculta una mente aguda y un papel ecológico insustituible. Son agentes de transformación continua, siempre en movimiento, siempre atentos. El coatí es el alma incansable del bosque del Pantanal, inquieto, cooperativo y profundamente conectado a los engranajes invisibles que sostienen la vida salvaje. Cuando el amanecer aún tiñe el cielo con tonos suaves y el aire está cargado de humedad, un sonido grave rompe el silencio. Es un llamado profundo, casi místico, que resuena por kilómetros. Es el rugido del aullador, uno de los primates más emblemáticos del Pantanal. También conocido como mono aullador rojo o aullador negro, dependiendo de la especie, el aullador posee uno de los sonidos más potentes del reino animal.
Su grito sirve para marcar territorio, mantener unido al grupo y ahuyentar a los rivales. Un sistema de comunicación vocal que antecede al propio lenguaje humano. Viviendo en pequeños grupos, estos monos son menos ágiles que el mono capuchino, pero están igualmente adaptados a las copas de los árboles. Se alimentan de hojas, flores y frutas, ayudando en la dispersión de semillas y en la renovación del bosque. Su cola fuerte y prensil es una extensión del cuerpo, utilizada como un quinto miembro para sujetarse mientras se alimentan o descansan. El mono aullador pasa la mayor parte del tiempo en las alturas, donde construye su rutina de silencio y observación. Su comportamiento tranquilo contrasta con el poderoso impacto de su vocalización, una sinfonía natural que marca el ritmo del bosque. Proteger a los monos aulladores es garantizar que las voces de la naturaleza sigan resonando por los bosques del Pantanal. Cada rugido es un recordatorio de que el bosque está vivo y de que sus voces más antiguas aún tienen mucho que decir. Ese rugido, amplificado por una cavidad especializada en la garganta llamada hioides, puede escucharse hasta a 5 kilómetros de distancia, incluso en medio de la densidad de la vegetación. Es como si todo el Pantanal respirara a través de la voz del mono aullador. Los machos son los principales responsables de vocalizar, especialmente en las primeras horas del día y al atardecer. Es un momento de marcación sonora del territorio, pero también de conexión entre grupos familiares dispersos por el bosque. A diferencia de muchos animales que se dispersan al sentirse amenazados, los monos aulladores mantienen la cohesión del grupo, reforzando la seguridad colectiva mediante la vigilancia constante y la comunicación sonora. Durante periodos de sequía o escasez de alimento, ajustan su dieta, priorizando hojas jóvenes con mayor contenido de agua, demostrando una inteligencia ecológica adaptativa que los hace resistentes a las variaciones ambientales. Al observar a un grupo de monos aulladores, es posible notar el cuidado hacia las crías, que permanecen aferradas a sus madres durante los primeros meses de vida. Este vínculo se refuerza con caricias, vocalizaciones suaves y miradas atentas, un retrato conmovedor de la vida salvaje en su forma más pura y familiar. Más arriba, entre las ramas retorcidas y el follaje denso de los árboles, vive uno de los habitantes más ingeniosos del Pantanal, el mono capuchino. Pequeño, ágil y extremadamente inteligente, es un maestro en el arte de la supervivencia arbórea. Con su cola prensil y movimientos precisos, el mono capuchino se desplaza con ligereza entre las ramas.
explora los rincones más altos del bosque en busca de frutas, semillas, pequeños insectos y huevos de aves. Pero lo que realmente lo diferencia es su habilidad para usar herramientas. Es común observarlo utilizando piedras para romper semillas duras o ramas para acceder a presas escondidas. Viven en grupos sociales complejos, y el mono capuchino mantiene una comunicación intensa con sus compañeros. Señales vocales, expresiones faciales y gestos corporales conforman un sistema de convivencia sorprendentemente sofisticado. El grupo ofrece protección mutua, intercambio de información e incluso enseñanza de habilidades a los más jóvenes. Además de su inteligencia práctica, este pequeño primate cumple un papel crucial en la regeneración de los bosques. Dispersa semillas a su paso, contribuyendo a la renovación de la vegetación y al equilibrio ecológico de la región. El mono capuchino es el símbolo de la inventiva de la naturaleza, un ser que adapta el entorno a sus necesidades y al mismo tiempo coopera para su preservación. Un guardián invisible del dosel forestal, que con sus pequeñas manos construye puentes invisibles entre generaciones. Durante los periodos de escasez, recurre a alimentos alternativos, como larvas, cortezas y raíces. Esta flexibilidad alimentaria refuerza su capacidad de supervivencia en ambientes variados e inestables. Las hembras son altamente protectoras con sus crías, llevándolas aferradas al cuerpo y cuidándolas durante meses, enseñándoles desde temprano a explorar, comunicarse y alimentarse. La transmisión de conocimientos de generación en generación es una de las grandes particularidades de esta especie. En muchas situaciones, el mono capuchino actúa como centinela. Al detectar un depredador en los alrededores, emite gritos agudos y rítmicos que alertan a los demás miembros del grupo. Este comportamiento colaborativo salva vidas y fortalece los vínculos de la banda. Estos monos también son observadores atentos y suelen quedarse quietos durante largos minutos, solo para analizar un objeto nuevo o un movimiento extraño. Esa curiosidad es la base de un aprendizaje constante. Son, de hecho, estudiosos de la naturaleza que los rodea. El comportamiento de manipulación de objetos va más allá de la alimentación. Se han registrado casos en los que monos capuchinos utilizaron ramas para medir la profundidad de agujeros o ahuyentar hormigas antes de recoger frutas. Científicos que estudian su cerebro han descubierto estructuras relacionadas con la resolución de problemas y la planificación, características que refuerzan la complejidad cognitiva de esta especie. Por todo ello,
El mono capuchino es considerado uno de los animales más inteligentes de las Américas, comparable, en ciertos aspectos, incluso con pequeños primates del Viejo Mundo. Su convivencia con otras especies también es armoniosa. Comparte los árboles con aves, osos meleros y otros monos, revelando un equilibrio notable en la coexistencia del bosque. Al escuchar sus sonidos agudos resonando entre las ramas, es como si el bosque cobrara voz. El mono capuchino, con su agilidad, ingenio y espíritu colectivo, es una fuerza vital en lo alto del dosel. Es el arquitecto de lo invisible, el ingeniero del silencio verde, una pequeña criatura con un impacto gigantesco en la compleja estructura del pantanal. En el cielo amplio y dorado del pantanal, donde el sol calienta la tierra y los vientos acarician las copas de los árboles, un brillo azul intenso rasga el aire con elegancia. Es la guacamaya azul, símbolo de libertad y exuberancia, considerada una de las aves más icónicas de América del Sur. Con hasta 1 metro de longitud y una envergadura impresionante, esta ave se destaca por sus plumas azul cobalto, que relucen bajo la luz del sol, contrastando con el amarillo vivo alrededor de los ojos y del pico. El vuelo de la guacamaya azul es una danza aérea, potente, sonora, inconfundible. Estas aves son monógamas, formando parejas duraderas que permanecen juntas durante toda la vida. Viven en pequeños grupos y prefieren los árboles altos para anidar, especialmente buritis y mandubis. Sus nidos son cuidadosamente seleccionados y reutilizados durante años. La dieta de la guacamaya azul se basa en frutos de palmeras, como el acurí y el bocayuva. Desempeñan un papel crucial en la dispersión de semillas, garantizando la regeneración de los bosques. Sin su presencia, muchas especies vegetales verían comprometido su ciclo reproductivo. Sin embargo, la guacamaya azul estuvo al borde de la extinción. La destrucción de su hábitat y el tráfico de animales silvestres redujeron drásticamente su población. Afortunadamente, gracias a proyectos de conservación y a la concienciación global, su recuperación se ha convertido en una de las historias más inspiradoras. Además de su belleza y su canto, la guacamaya azul posee una inteligencia notable. Demuestran comportamientos sociales complejos, reconociendo vocalmente a sus parejas y realizando rituales de cortejo que incluyen caricias con el pico y danzas sincronizadas. En vuelos largos, es común verlas en pareja, volando lado a lado en perfecta sincronía, como si compartieran el mismo aire que las sostiene. Esta fidelidad es uno de los rasgos más característicos de la especie. Se comunican mediante una variedad de sonidos, gritos fuertes, chasquidos y silbidos que expresan desde alertas de peligro hasta interacciones afectuosas con sus crías. Esta riqueza sonora convierte a la guacamaya azul en una de las voces más expresivas del cielo del pantanal. Sus nidos son compartidos a menudo con otras especies más pequeñas, como búhos o periquitos,
creando microcomunidades en las alturas que enriquecen aún más la biodiversidad vertical del ecosistema. Observar a una guacamaya azul en vuelo es presenciar la libertad en movimiento. No es solo un ave, es una embajadora del Pantanal en los cielos del mundo, llevando consigo el mensaje de que la belleza salvaje merece ser protegida con urgencia y respeto. Entre las sombras y luces del dosel del Pantanal, un pico desproporcionadamente grande se destaca con tonos vibrantes de naranja y amarillo. Es el tucán, una de las figuras más carismáticas e inconfundibles de los bosques brasileños. Su pico, a pesar de su tamaño imponente, es ligero y funcional. Con él, el tucán alcanza frutas en ramas delgadas, donde su peso no podría sostenerse. También lo utiliza para alimentarse de insectos, huevos y pequeños vertebrados, demostrando su dieta variada y oportunista. El tucán prefiere saltar entre las ramas y realizar vuelos cortos, utilizando su agilidad para explorar todos los niveles de la vegetación. Su presencia se marca por vocalizaciones metálicas y por su comportamiento curioso y juguetón. Además de su belleza, el tucán cumple un papel ecológico importante. Ayuda en la dispersión de semillas, contribuyendo al equilibrio del bosque. Es un puente vivo entre los árboles y los ciclos de la vida. Su imagen alegre y colorida ha conquistado el imaginario popular, pero también enfrenta amenazas. La deforestación y el comercio ilegal siguen siendo peligros constantes. Preservar al tucán es garantizar que el colorido de la vida siga vibrando entre los árboles del Pantanal. El tucán posee un comportamiento territorial interesante. Muchas veces disputa nidos y lugares de descanso con otras aves, utilizando vocalizaciones específicas para intimidar o comunicar su intención de acercamiento. Durante la época reproductiva, la pareja trabaja junta para preparar el nido en cavidades de los árboles, donde las crías permanecerán durante varias semanas hasta su primer vuelo. Este cuidado parental refuerza los lazos sociales y aumenta la tasa de supervivencia de la descendencia. Su mirada penetrante y su constante movimiento entre las copas reflejan una mente atenta y estratégica. Elige cuidadosamente los mejores frutos, evitando aquellos que están demasiado verdes o pasados, demostrando una percepción sensorial refinada. El tucán no es solo un ave hermosa, es un mensajero de la salud del bosque. Donde hay tucanes hay diversidad. Su presencia es señal de que el ecosistema está funcionando como debe, dinámico, equilibrado y lleno de vida. En las vastas áreas abiertas del Pantanal, donde el viento sopla libre y la vegetación baja domina, una silueta imponente corta el horizonte. Es el ñandú, la ave más grande de las Américas, incapaz de volar, pero dueña de una velocidad impresionante. Con hasta 1,70 m de altura y patas largas adaptadas para correr, el ñandú alcanza hasta 60 km/h al correr. Esta capacidad le permite escapar de depredadores con agilidad y recorrer largas distancias en busca de alimento.
Su dieta es diversa, incluyendo hojas, semillas, insectos y pequeños vertebrados. Durante la época reproductiva, el macho asume una función rara en el mundo animal. Incuba los huevos de varias hembras y cuida solo a las crías. El ñandú cumple un papel fundamental en la dinámica de los campos del Pantanal. Al alimentarse y desplazarse por las áreas abiertas, ayuda en la dispersión de semillas y en el control de insectos, además de ser un eslabón importante en la cadena alimentaria del bioma. Durante los períodos de reproducción, los machos construyen nidos en el suelo, generalmente en lugares bien escondidos entre la vegetación. Pueden incubar hasta 30 huevos al mismo tiempo, provenientes de varias hembras diferentes, un acto de dedicación y protección. Tras el nacimiento, las crías siguen al padre en pequeños grupos y aprenden a sobrevivir imitando sus movimientos, sus alertas y sus rutas de escape. Es una danza silenciosa entre generaciones en medio de las llanuras. El ñandú también actúa como un sensor del entorno. Su aguda visión capta movimientos a larga distancia y su comportamiento de alerta puede influir en otras especies para que se protejan de amenazas invisibles. Por su tamaño, el ñandú tiene pocos depredadores naturales en la etapa adulta, pero los huevos y crías son blanco de gavilanes, serpientes e incluso pequeños felinos, lo que refuerza la importancia del comportamiento vigilante y colectivo. Cuando el ñandú corre, no solo atraviesa el paisaje, traza caminos de vida. Sus huellas son marcas de persistencia en uno de los escenarios más desafiantes de la naturaleza brasileña. A lo largo de este viaje, conocimos de cerca a los guardianes del Pantanal, desde los depredadores sigilosos hasta las aves antiguas, desde los roedores serenos hasta los primates ingeniosos. Cada especie desempeña un papel vital en este escenario natural de riqueza incomparable. El Pantanal es más que una llanura inundable. Es un tapiz vivo donde todo está conectado. Proteger este bioma no es solo un acto de amor por la naturaleza, es un compromiso con el futuro de la vida en el planeta. Y si sientes este llamado, si crees en la importancia de preservar esta maravilla natural, únete a nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con quienes también llevan en el corazón el amor por la vida salvaje. Porque la verdadera fuerza de la naturaleza está en cada gesto de cuidado. Y aquí en el corazón del Pantanal, ese viaje comienza contigo. Cada árbol que permanece en pie, cada animal que sobrevive, es un capítulo que sigue siendo escrito. El Pantanal es nuestra herencia viva y depende de nosotros asegurar que florezca por generaciones. No dejes que estas voces se apaguen. Sé parte del cambio, sé un defensor de la vida salvaje. La naturaleza nos enseña que todo está interconectado y que nuestra acción, por pequeña que parezca, puede resonar como el canto de una guacamaya o el rugido de un mono aullador. Juntos somos más fuertes. Juntos somos los guardianes del último santuario inundado del mundo. Gracias por caminar con nosotros por esta tierra sagrada. Nos vemos en la próxima travesía. Y recuerda, aquí cada video es un tributo a la vida salvaje. Si amas la naturaleza, este canal es tu hogar. Sigue recorriendo este camino con nosotros.